vueltas. Trazan caminos, entretejen mundos, renuevan aires, abren puertas, encienden debates. Una vuelta más en el aire entre tanto revuelo. Vueltas y vueltas, entre otras, con otras, buscan entre revueltas la luz que nos vienen robando. Vueltas y revueltas en el aire. Producción, Elena Maidana y FM Universidad. 17:02 y súper puntuales, ¿eh? Está Elena Maidana visitándonos como cada jueves. Elena, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Alicia, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy Hola, bien. Pedro, ¿cómo andás? Acá, aprovechando el frío. Yo sé que a mucha gente no le gusta, pero a mí me gusta mucho el frío. No, a mí no me gusta. Soy tropical, sí. Subtropical, asumidísima. A mí el frío me encanta, la verdad que... Pero después uno empieza a pensar más profundamente, pero el calor también es complejo. Ojo, no me gustan los calores que tuvimos este verano, pero tampoco me gusta el frío, medio que me paraliza. Sí, el verano no. Bueno, Elena está llegando además, en toda esta semana estamos un poco nostálgicos y recordando y celebrando también los 30 años de nuestra radio, de la que vos tenés. Creo que sos como una de las paridoras de esta radio. Mira, me acuerdo que estuvimos con Mariquita Torres y de algún modo hicimos los primeros pasitos. Pensamos, o sea, las primeras ideas, los primeros borradores, los primeros bocetos sobre cómo podía ser una radio universitaria. Y bueno, anduvimos en eso con Mariquita. Y eran los comienzos de la gestión de Biasi. Y además yo creo que hay que contextualizar. Eran tiempos de efervescencia democrática, de entusiasmo democrático, de ilusión, de mística. Y en la universidad, bueno, se daba todo un movimiento que atravesaba todos los claustros para transformar a la universidad después de años de haber estado intervenida por la dictadura cívico-militar. Uh-huh. Entonces era un momento, yo creo que fue un momento refundacional, y en ese contexto de democratizar la universidad, las facultades, surgió la idea, bueno, también, además fue el contexto en el cual habían empezado a surgir FMs, el boom de las FMs, de la mano también de avances tecnológicos como la FM en ese momento, y la TV por cable, que empezaban también eran momentos de inicios en ese sentido tecnológicamente, de cambios tecnológicos, que ayudaban a estos cambios democráticos, a esta necesidad de democratizar las universidades, las aulas, los medios. Y bueno, en ese contexto se pensó en la posibilidad de crear una radio universitaria, una radio de la Universidad Nacional de Misiones. Uh-huh. También surgió la idea de la editorial universitaria, y en la Facultad de Humanidades se vio la necesidad de crear la carrera de periodismo primero y la de comunicación social después. Bueno, estuve en esa movida, en ese movimiento. Creo que tuve suerte, que fue a veces digo, y está mal que lo piense así en términos de privilegio, pero tuve esa suerte de vivir esa etapa y de formar parte de esas iniciativas, de protagonizar esos cambios. Bueno, en ese contexto uh-huh. Se pensó y empezó a surgir, empezó a tomar forma la FM Universidad. Y bueno, los primeros pasos fueron allá en la Facultad de Químicas, de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, en
séptimo piso, había que subirlo a 7 pisos, sin ascensor, experiencias más que interesantes porque llegabas sin aire y había que salir al aire. Totalmente. Entonces, y bueno, trabajábamos a la par con los técnicos, llevábamos nuestros cassettes, nuestros discos de vinilo, o sea, nosotros musicalizábamos y llevábamos la música, aparte de hacer los guiones y de pensar qué tipo de programa. Bueno, estuve unos meses, poco tiempo, porque paralelamente, como conté, se iba abriendo la carrera de periodismo y concursé para el área de comunicación y quedé en el área de comunicación como coordinadora del área de comunicación y me resultaba humanamente imposible atender una radio dando sus primeros pasos y una carrera que empezaba también a dar sus primeros pasos. Todo muy demandante, además. Y opté por la radio, opté por la carrera. Bien, pero después de jubilada, ahora estás volviendo. Y estamos también como una etapa, decimos, una etapa para ir recuperando cuestiones, espacio para recuperar. Yo creo que la universidad tiene una deuda con esta radio. Las autoridades de la universidad tienen una deuda con esta radio. Creo que tienen que promoverla, tienen que sacarla de la situación en la que está. Creo que en alguna medida se dieron procesos de vaciamiento de este medio, que hay que revisar, y creo que hay que apuntalar este medio, hay que apuntalar. Las radios en las provincias son fundamentales, la gente sigue escuchando radio, además incluso con las tecnologías, con más razón. La oralidad, en este caso la oralidad radiofónica, no perdió su potencia. Totalmente. Pensaba además en un momento en que se discutió la ley de medios audiovisuales, mucha de esa agenda también se construyó en radios como las nuestras, ¿no? En espacios como las nuestras, esos puntos y ejes para la radiodifusión o los medios para la democracia. Bueno, también parte de lo que bueno, lamentablemente, como vos decís, después procesos de vaciamiento, políticas erradas a la hora de pensar también los medios, pero bueno, aquí estamos, contra viento y marea, cumpliendo un año más. Hubo resistencia, y yo la verdad que en este momento, aparte de recordar lo que fueron esos comienzos, lo que ha sido, lo que significó sobre todo para muchos movimientos sociales, para gran parte de la sociedad, no solo de Posadas, sino también de Misiones, lo que significó la Radio Universidad. Creo que es el momento, en estos 30 años, de volver a darle empuje, de apuntalarla, de generar las condiciones para que vuelva a crecer y vuelva a tener el sentido sociopolítico que tuvo. Creo que mi apuesta va por ahí en estos 30 años. Genial, estamos ahí. Y después de esta introducción en modo cumpleaños, hoy vamos a hablar... Mira, que tiene que ver con esto que estamos diciendo de algún modo, porque se me ocurrió, en general son... Lo que comparto con ustedes son preocupaciones, ideas que me rondan, inquietudes y por ahí también temas, problemáticas. Y la que traigo para charlar con vos hoy y con ustedes hoy es la de el silencio, los silenciamientos y sus alrededores. Y porque en realidad el tema es decir, toda comunicación está hecha de decir y no decir, está hecha de palabras, pero también de silencios. Pero el silenciamiento también es una política, también hace ejercicios del poder. Los silenciamientos, sobre todo de los sectores subalternos, de los sectores marginados, minorizados,
es un ejercicio claro del poder, ya sea el poder patriarcal, el poder clasista, racista, pero siempre el silenciamiento de los otros es un ejercicio de poder. Y entonces pensaba eso, porque en realidad lo que hace el poder es fijar e instalar reglas de productividad lingüística, de productividad discursiva, de productividad comunicativa, fija las reglas. Uh-huh. Y esas reglas habilitan quiénes, cómo, cuándo, dónde hablar. O sea, habilita el hacer hablar, hacer callar. Foucault ya decía, el discurso es aquello con y por lo que se lucha. Uh-huh. Y para eso el poder fija reglas. Y esas reglas inciden en el proceso de producción, de distribución, circulación y recepción o consumo de las palabras, de los discursos, pero también de los silencios. Entonces, es decir, no son razones de capacidad o incapacidad, ni tampoco razones lingüísticas las que inciden en esos procesos, sino, insisto, razones de poder. Uh-huh. Y esos gestos, esos ejercicios de poder a veces pasan por la prohibición liseyana, pero esa prohibición liseyana nunca es obedecida del todo. Es decir, los subalternos no son obedientes necesariamente, ni tienen por qué serlo. Entonces han encontrado siempre maneras de decir lo suyo. Lo que uno puede decir hace a las tretas del débil. Y podemos traer muchos ejemplos, podemos pensar en muchos ejemplos. Pienso en los rumores, en lo que se dice con canciones, porque es decir, si no me dejan decir con palabras, lo digo cantando, uh-huh, con música, lo digo con otros lenguajes, lo digo por las paredes, con grafitis, con pintadas, con arte callejero, lo digo en la calle con los cuerpos, con performance, con manifestaciones. Es decir, siempre se encuentra modos de decir, si no, se inventa. Sobre todo cuando la prohibición atañe directamente a la circulación de la palabra en el espacio público. Porque si bien el poder va de algún modo reglando o buscando regular, porque creo que busca regular la circulación de la palabra en el espacio social y en los espacios públicos como también en el privado, en el espacio público esa pugna, esas disputas se hacen más evidentes, son más visibles. Uh-huh. Tanto los intentos de censura, a veces de autocensura, pero también estas tretas del débil o tácticas. Uh-huh. Las tácticas, como dice Rosana Reguillo, son el juego que se juega en cancha ajena. Y la estrategia que hace al ejercicio del poder, los juegos que se juegan en cancha propia. Entonces, cuando uno juega en cancha ajena, encuentra el modo de jugar y de hacer gambetas. A veces pienso en lo que, por ejemplo, un ejemplo, a mí siempre me ayuda a graficar esto, las propias vivencias y las experiencias de Sor Juana Inés de la Cruz. A Sor Juana Inés de la Cruz le prohibían estudiar, le prohibían, intentaban que no piense, vana ilusión del poder, y también que no hablara, y menos de temas que estaban absolutamente prohibidos para las mujeres, sobre todo si esas mujeres eran monjas, que eran los temas que hacían a la liturgia, que hacían a la teología, es decir, esos eran temas prohibidos, uh-huh, para las mujeres, aunque éstas fueran religiosas.
Entonces, hay un evento muy interesante porque Sor Juana hablaba de teología y disputaba interpretaciones teológicas en ámbitos públicos. Entonces un obispo le contesta, le manda una carta con un seudónimo, el obispo firma como Sor Filotea de la Cruz y basándose en una epístola a San Pablo, le hace acordar que San Pablo había dicho en esa epístola, ahora no me acuerdo el número, pero que le decía, callad las mujeres en el templo. Entonces Sor Juana, ni lerda ni perezosa, que no tenía de eso, no tenía nada, era muy arriesgada, buscaba, y a través de esas tretas del débil, le contesta esa carta, también de modo público, y le plantea que de algún modo lo que ella hacía, o sea, y le contesta en el modo como puede contestar una mujer y una religiosa, y en los géneros del género, o con los géneros del género, porque le contesta con una carta, y le contesta con una carta y con su biografía. Esos dos géneros, esos dos temas, o sea, la carta como género discursivo y la biografía también como género discursivo, la autobiografía, son géneros que nos han permitido, que el poder permitió que las mujeres ejercitaran y practicaran. Entonces Sor Juana le contesta en esos géneros del género permitidos, pero le contesta disputándole el sentido y disputándole poder, porque el planteo que le hace es por qué razón era castigada por algo que estaba en su naturaleza, que Dios le había dado, y que ella lo único que hacía era responder a la naturaleza otorgada y concedida de modo divino. Entonces no se salía de mandatos divinos, eso estaba en su naturaleza, estaba en su naturaleza pensar, estaba en su naturaleza estudiar, estaba en su naturaleza hablar, y lo ejercía de acuerdo a mandatos divinos. Entonces es muy interesante ver esas, insisto, esas tretas, esos modos, esas tácticas del débil. O sea, te contesto en los géneros que me permitieron, pero de lo que voy a hablar es de aquello que me tienen prohibido. Entonces pensaba esto, son cosas que por ahí siempre estoy reflexionando sobre estas cuestiones. Pero además, esto de los silencios que vos decís, Elena, y vinculado también en un contexto donde hay mucho ruido, ¿no? Hay mucha información, hay mucho. Bueno, quería hablar, o sea, tenemos estos ejercicios del poder. Uno es el más evidente, el más burdo, que es el intento de prohibición. Pero como los subalternos nunca se callaron, encontraron los modos de decir lo suyo, ya con la modernidad se pensó en otra forma de regulación de la palabra pública, y fue la representación. Y la representación implica dispositivos que llevan a que el otro hable, pero de modo regulado, reglado, y generalmente con una palabra tutelada. ¿Cómo sería eso? Porque vos, es decir, uno aparece en el disco, es decir, por un lado, por ejemplo, hablan, es decir, yo no hablo de modo directo, sino hay un representante que habla en mi nombre y que dice supuestamente lo que yo quiero, lo que yo creo, lo que yo siento, y que reproduce mis palabras. Es decir, es muy interesante incluso en el propio trabajo periodístico, cuando se hace, por ejemplo, hay un acontecimiento, se va a buscar testimonios, pero esos testimonios siempre están mediados por la voz del periodismo, por la voz del medio. Entonces, el recorte y la edición de la palabra del otro o de la otra es una palabra absolutamente mediada por la perspectiva, el punto de vista del medio o del periodista, que hace el recorte, porque no pone todo.
se hace una edición. Además llegamos a decir que somos la voz de los que no tienen voz. Sí, semejante, exactamente. Y el otro tiene voz, el otro sabe decir, sabe lo que quiere decir, lo que pasa es que no le damos a veces micrófono. Fíjate lo que suele pasar cuando uno invita o se da esto lo sabemos muy bien, hay un movimiento, hay una lucha, para empezar se va a buscar los referentes, que ya tienen una relación más fluida y que ya conocen las reglas de los medios. Se busca referentes, se recorta, siempre se recorta lo que el otro dice, y siempre responde a perspectivas de cada medio, que son perspectivas empresariales, políticas, que buscan o rentabilidad política o rentabilidad económica. Entonces, uno también ve eso. Nosotros vemos, por ejemplo, en el movimiento de mujeres, en la cobertura que se hace de los talleres, siempre la cobertura de los talleres es que hay situaciones violentas. Es muy, pero muy difícil, extraordinario que aparezca la agenda de los talleres y los temas que se hablan en los talleres, y mucho menos las conclusiones de los talleres. Entonces, ahí es cuando uno ve este juego de la representación. Y este juego de la palabra tutelada. La palabra tutelada es la palabra del subalterno que aparece siempre mediado por la voz autorizada. Es decir, lo mismo pasa, nuestro sistema representativo funciona así. Es decir, es difícil que esté o que se den situaciones donde haya una participación directa, donde la voz del interesado se escuche. Pensaba otro ejemplo. Cuando acá se dirimía la ley de nocturnidad que incluía o ponía en foco a los jóvenes, se debatía sobre cuestiones supuestamente de interés para los jóvenes, pero los que estaban en la mesa de decisión, de toma de decisiones y negociaciones, eran empresarios de la noche, algunos vecinos mayores, autoridades, o sea, políticos, pero no había jóvenes, un solo joven para hablar, ni siquiera hablar. Totalmente. Y menos decidir. Entonces, eso que entonces estoy pensando, hablábamos de la prohibición, de la palabra tutelada, de la palabra representada, pero también está esto que vos decís, que hace a otra cuestión que también lo pienso trabajar el jueves que viene, que es esta cuestión, cuando hay demasiado, también se producen zonas de silenciamiento, pero también se producen opacidades, también se producen como zonas oscuras, y también hay silencio, porque en realidad esta cuestión de la democratización de las redes, es decir, la democratización de las redes descansa sobre reglas, también está regulada, pero no por los estados, no por los poderes políticos, sino directamente por los poderes fácticos y por los dueños de los medios de las grandes redes. Pensaba, Elena, también en esto que vos hablabas de cómo los y las periodistas, los comunicadores y las comunicadoras jugamos a veces en hacer circular las palabras, las voces, los referentes, los actores, y cómo una de las cosas que vemos que se empieza como a pedir también, y no solamente desde la comunicación, desde los medios, es esto de decímelo claro, sencillo para que se entienda, y cada vez es como más sencillo. Bueno, esas son las reglas, en realidad son las reglas del medio o de las redes y de la comunicación mediatizada, que operan e intervienen sobre el discurso, o sea, sobre la discursividad cotidiana, la discursividad social, que es diversa, que es plural, que es múltiple. Pero cómo, está bueno el ejemplo que vos traes, porque uno ahí va viendo cómo avanzan esas regulaciones de la mediatización sobre nuestro discurso cotidiano.
y signa nuestra discursividad cotidiana. Yo lo veía el otro día, que me llamó la atención, en un curso de operadores del derecho, como le dicen, que ahí el lema era volver el discurso legal de manera clara, vulgarizarlo, digamos. Y eso era claro, sencillo, cada vez como más digerido, como para que el resto lo entienda como yo quiero que lo entienda, además, ¿no? O sea, sí. Ahí creo que da para otro encuentro, porque en realidad esta cuestión, bueno, de la claridad, la precisión, es también como para reflexionar y debatir. Yo quería, si me queda un tiempito, esta cuestión pensando en términos desde la perspectiva ya feminista, si las mujeres hemos sido habladas históricamente por los hombres, poder patriarcal. Entonces, en general, y las lenguas, las lenguas que usamos, muchas veces no nos nombran. Contra eso es toda esa especie de, no de disputa, sino de propuesta de creación de una lengua que nos incluya. Es decir, lo del lenguaje inclusivo, que es que es objeto de burla, de chistes, de menosprecios, no deja de ser un gesto político y una práctica política que se inscribe en este contexto de regulaciones, de regulaciones de la producción, de la distribución y del consumo discursivo, y que busca acotar la potencia y la productividad discursiva, porque los discursos tienen efectos, hacen cosas, generan cosas. Es decir, los discursos y las palabras son actos. Es decir, no son inocentes ni inocuas. Y bueno, como para ir cerrando, quiero compartir con ustedes, a propósito de esto de las lenguas las lenguas que nos hablan, quiero compartir con ustedes un breve relato como para ilustrar esto. Es un relato que se llama Cómo me nombran, de Teresa Meana, es una docente feminista española. Y dice así: la niña, que siempre la llamaron niña, cree que solo es una niña si se dirigen a ella como tal. Niña, siéntate, niña, cállate, niña, pórtate bien, niña, no digas eso, niña, ven. Un día la profesora dice: los niños que hayan acabado el ejercicio, que salgan. Ella no se mueve. ¿Por qué no sales? Y no, como dijo los niños. Niña, cuando digo los niños es todo el mundo, tú también. Ella sale y piensa: cuando dice los niños también soy yo. Entonces, cuando vuelve del recreo, dice la profesora: los niños que se quieran apuntar al fútbol, que levanten la mano. Ella la levanta. Que no, que dije los niños. Y claro, piensa ella, niños, ¿no es todo el mundo? Desde ese momento está preparada para contestar a lo que te echen. Tú ya sabes que a veces eres los niños porque es genérico, pero a veces no eres porque es específico. Son solo los niños varones. Ellos siempre están incluidos, nosotras a veces. Y yo digo que de ahí viene la famosa intuición femenina de pasarse toda la vida adivinando por el contexto. ¿Me estarán nombrando? ¿Estaré yo? Cómo me nombran, de Teresa Meana, docente feminista española, que está en el texto Infancias Libres, Talleres y Actividades para Educación en Géneros, de Cecilia Merchán y Nadia Fin, editorial Chirimbote y Las Juanas Editoras. Gracias, Elena, y gracias por venir, gracias por este aporte, y nos encontramos el jueves. Tal cual. Muchas gracias. Elena Maidana con nosotros y nosotras aquí en Otro Aire.
Turutatán, turutatán. Yo no puedo respirar, no se me permite opinar, no puedo mirar, no se me permite pensar. Crecí con la ilusión de plantar una flor. Aquí todo se destruyó en cemento, duermo hoy. Sudé frío, sudé calor, por un beso, por amor. No quiero más, solo tirarme la arena bajo el sol. Sí, que alguien me diga dónde está la libertad, que por más que yo la busco no la puedo encontrar. Veo niños en la calle, animales en soledad. Vi una madre llorar por no tener para cocinar. Vi un señor laburar por una miseria salarial. Riqueza y pobreza separadas por un mural. Soy encanto, lamento, no tengo bandera, ni tiempo, ni techo, ni dueño, sustento, ni ancestro. La suerte sorteo, lo que veo, creo. Vivo de recreo, la igualdad deseo, la maldad bombardeo. La calle pateo, peligro rodeo. Y caigo de nuevo, pero todo nuestro nomás desertarnos con alma de fuego. Todo lo que me gusta está mal, sí. Todo lo que amo es ilegal. Todo lo que crea de niña no era verdad. Lo que pronuncié en mis labios es inmoral. Todo lo que me gusta está mal, sí. Todo lo que amo es ilegal. Todo lo que crea de niña no era verdad. Y lo que pronuncié en mis labios es. Por mi piel pasan deseos que debo reprimir. Pasan amistades falsas que se ríen de mí. Me corre un río de sangre que no quiere resistir. Ver un árbol sin defensa que a la hoguera va a morir. Me fui a buscar a los muertos, pues los vivos me dan miedo. Te juro, no te miento, estoy bien en el cementerio. Sube música al silencio, lejos del ruido del centro. Esa gente corriendo, el tiempo mata su cerebro. Yo nací en otra tierra, vengo desde otra raíz. Hola, me presento, soy Cris Alanis, la que mantiene siempre bajo el perfil. Porque conocí caminos sin fin. Siempre seguí una meta y ahí descubrí que el mundo es muy grande, que hay que partir. No hablo de huir, sino de fluir. Culturas unir, fronteras omitir. Todo lo que me gusta está mal, sí. Todo lo que amo es ilegal. Todo lo que crea de niña no era verdad. Y lo que pronuncié en mis labios es inmoral. Todo lo que me gusta está mal, sí. Todo lo que amo es ilegal. Todo lo que crea de niña no era verdad. Y lo que pronuncié en mis labios es Taratatan, 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 tututun, turututun, turututun, turututun. La radio de la Universidad Nacional de Misiones está de cumpleaños. Hoy compartimos los saludos que nos llegan de aquí